Acelerando Empresas, episodio 64. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito de tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, por supuesto, jueves 13 de septiembre, en este episodio número 64, en el que tenemos un monográfico sobre los miedos a hablar en público y cómo superarlos. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. En el episodio 54 os hablé del miedo al fracaso y sus causas posibles más habituales y sobre todo cómo superarlas. Bueno, pues hoy hablaré de un tipo de miedo al fracaso en particular, el miedo a hablar en público, o mejor dicho, los miedos a hablar en público. Sí, los miedos, porque en mi opinión no es solo uno, no es solo un miedo a hablar en público, sino son muchos: miedo a una cosa, miedo a otra cosa, miedo a muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y intentaré pues compartir con vosotros algunas pistas que la experiencia me ha ido dando, por supuesto en mí y bueno, también en muchas personas con las que he podido trabajar este asunto en la aceleradora Impúlsame y en el evento Impúlsame, que sabéis que hacemos todos los años, y es un evento bastante importante e impactante para los emprendedores, porque son más de 400 personas allí y tienen que presentar pues sus proyectos, así que creo que esto es muy interesante para todos. En primer lugar, deciros que esto es algo completamente natural y que yo mismo, cuando comencé, de pequeño a hablar en público, recuerdo que la primera vez fue cuando me nombraron alcalde infantil y tuve que dar una charla allí ante, por supuesto, el alcalde y los delegados reales y los medios de comunicación, la radio y demás. Pues bueno, a mí me ponía de los nervios, ¿no? Me costaba mucho trabajo, tenía miedo, en cierta forma, a aquello. Y bueno, de verdad que he ido superando ese miedo con el tiempo, he ido evolucionando mucho y sé que se puede. Así que bueno, el primer mensaje es ese: ánimo a todos y vamos ya a repasar estos 5 principales miedos a hablar en público que creo que os podrá interesar. Así que vamos a ello. El primero es el miedo, en mi opinión, a quedarte en blanco. Os suena, ¿no? Este es para mí quizás el miedo más común, el que se nos olvide qué decir. Una anécdota, pues por ejemplo, en el tercer evento Impúlsame, que fue el año pasado, no este, el foro de inversión que os he comentado que organizamos para emprendedores de la aceleradora Impúlsame, le tocó su turno a una persona pues muy querida por mí, un emprendedor. Pues lo presentaron, salió al escenario y comenzó pues con: buenos días, mi nombre es tal y mi empresa es cual. Y silencio. Y más silencio. Y el público: oye, ¿qué pasa aquí? Y a los pocos segundos suelta: perdóname, es que me he quedado en blanco. ¿Os suena esta situación, no? Bueno, pues este emprendedor, por supuesto, que sabía qué es lo que tenía que decir. Este emprendedor lleva muchos años de experiencia en lo que hace, por supuesto se dedica a ello todos los días, no es para nada tímido, en mi opinión, yo diría que es una persona muy social. Y bueno, entonces, ¿qué le pasó? Pues a menudo empezamos muy bien las 2 primeras frases porque las tenemos muy memorizadas, muy repetidas. Sin embargo, luego ya pues no sabes por dónde saltar y ya pues pierdes el hilo y te quedas en blanco, porque no sabes cuál es la siguiente palabra a decir. Afortunadamente el público en este caso fue muy indulgente y bueno, le dieron un fuerte aplauso, lo que le animó, se relajó un poquito, se rió y bueno, se recuperó y terminó realizando una presentación muy digna. Pero esto nos puede pasar a todos, ojo, si nos ha pasado alguna vez, ¿no? También, no solamente puede pasarnos que nos quedemos en blanco así, ¿no? Como, no sé ni qué decir, ¿no? Sino que nos quedemos como divagando o incluso que olvidemos alguna parte importante de nuestra charla o que consideremos que es muy importante. Entonces, ¿qué os diría yo aquí que podéis hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, por supuesto, no prepararos estrictamente el texto y memorizarlo como si fuera un papagayo. Esto es básico, ¿vale? Porque si lo memorizas palabra por palabra y alguna de esas palabras o frases se te escapa en ese momento de la mente, pues ya no sabes cómo continuar. Entonces te pones muy nervioso, pues te quedas callado o bueno, incluso pues pierdes un fragmento importante, como tú dices, y ya pues te sientes mal todo el speech, toda la charla.
En su lugar, pues, ¿qué se puede hacer? Pues poner pistas. Es decir, no memorizar palabra por palabra, sino dentro de cada cosa que quieras decir, cada punto importante que quieras decir, pues tener una especie de guión flexible sobre el cual tú irías, por supuesto, diciendo lo que quieres decir. ¿Esto cómo te puedes poner las pistas? Pues fácilmente. Normalmente te dejan poner un PowerPoint, o sea, una presentación, tipo diapositiva, y ahí pues puedes poner cada uno de los puntos. Si vas a decir 10 cosas, por ejemplo, durante tu charla, pues ahí pones 10 imágenes y sabes que cada vez que le des al siguiente, si te has perdido, pues puedes retomar por la pista que te está dando la imagen, ¿de acuerdo? Si se ve pues un cash flow, o sea, una gráfica de finanzas, pues por ejemplo, ya sabes que tienes que hablar de eso. Así que es mucho más sencillo seguir el hilo y no perderse. Y por otra parte, si se te olvida alguna frase o alguna cosa importante que tú creías que era fundamental, pues por supuesto piensa que da exactamente igual. Nadie, y esta es la realidad, nadie sabe qué es lo que realmente ibas a decir. O sea, nadie te está oyendo cuando estás ensayando. Por tanto, cuando sales a hablar en público y das tu presentación, pues nadie sabe si esa era la versión buena o mala. Y da igual. Ellos van a valorarte por tu actitud, por lo que dices, por supuesto, pero cualquier detalle de estos mínimos no tiene ninguna importancia. Porque al final, si esto fructifica y hay interés, por ejemplo, por los inversores o por los clientes, te van a contactar igualmente y van a pedirte la información y ya tendrás lugar de darle todo el detalle que haga falta. ¿De acuerdo? Pues eso en cuanto al primer miedo. El segundo miedo es, en mi opinión, el miedo a ponerte nervioso. Es tipiquísimo, ¿no? Pues bien, os voy a contar una realidad que me contó mi padre hace ya muchos años, cuando yo le decía que me ponía muy nervioso cuando tenía que hablar en público, y me decía: Fran, el nerviosismo es bueno. Mi padre, con su totes de médico, me decía: es que la adrenalina te prepara para la guerra, te da la energía suficiente para que superes los retos, las dificultades que surjan, ¿no? El problema, claro, entonces no es que tengas adrenalina, que tengas un poco de nerviosismo, ¿no?, que te active, sino cuando ya es demasiado y ese nerviosismo te bloquea, ¿no? Y yo, pues la verdad que durante años he visto de todo, ¿no?, en distintos foros y demás, por supuesto, en el evento Impúlsame, personas que se ponen a sudar como pollos, que se ponen, por ejemplo, a temblar o a hacer el baile típico de Sambito, de para un lado para otro. También personas que se quedan sin voz, ¿no?, que se le quiebra la voz. E incluso, pues, algunos ya casos extremos, ¿no?, que casi empiezan a hiperventilar y parecen que se van a desmayar, ¿no? Y bueno, yo aquí os diría lo siguiente. Creo que lo importante del nerviosismo es aprender a trabajar con él. Es decir, una mentalidad mindful, de conciencia. ¿Y esto qué es? Pues ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Básicamente, aceptar que cuantas más veces lo hagas, mejor te saldrá. Pero tiene que haber unas primeras veces que te pongas más nervioso de la cuenta, ¿no? Forma parte del proceso natural del aprendizaje, ¿vale? Ahí podéis hacer también algunos ejercicios de respiración, de relajación, de meditación antes de comenzar, que son muy interesantes. Yo lo hago siempre con los chicos de Impúlsame antes del gran evento. Nos metemos en una sala y nos ponemos a hacer respiraciones para que se relajen. Y bueno, por supuesto, para las otras cuestiones que hemos comentado, pues ya hay muchos trucos, ¿no? El tema de sudar, pues bueno, ropa que no se vean los surcos, y te hace pues más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, el tema de moverse mucho, pues hay una solución muy fácil que es quedarte quieto. Si no sabes moverte por el escenario y vas a estar dando paseos por un lado de otro o temblando, moviendo una pierna, pues simplemente ánclate al suelo como si estuvieras clavado y no pasa nada, porque es una presentación totalmente digna y muchísimos ponentes top de todo el mundo pues a veces se anclan en un sitio y bueno, pues dan su charla ahí. Sobre todo si la charla es corta, pues no hay ningún tipo de problema que estés quieto, y desde luego eso controla bastante tu cuerpo. Y bueno, el tercer miedo, vamos ya a él, es, en mi opinión, el miedo a que algo salga mal. Cualquier cosa. Hay emprendedores que vienen pues minutos antes de su presentación y me dicen: Fran, ¿y si mi presentación falla? ¿Y si el proyecto no funciona? ¿Y si, por ejemplo, falla el micro? O también, ¿y si la gente no me presta atención? Si, por ejemplo, el que viene antes lo hace mejor que yo. En fin, incluso también, bueno, otros temas como si llego tarde porque ese día me pasa algo, si me pongo enfermo. En fin, hay muchos factores externos realmente que no dependen de nosotros. Igual no estamos nerviosos, igual no tenemos miedo a quedarnos en blanco, pero sí que puede pasarnos alguna, en fin, entre comillas,
calamidad, ¿no? Bueno, aquí mi consejo, por supuesto, es preparar todo lo que puedas, esos agentes externos, informarte de cómo funciona pues, el tema del escenario, cómo funciona el tema del micro, probarlo antes. Es muy importante ensayar en el sitio, es decir, intentar ir presencialmente si puedes. Esto no siempre es posible. En el caso del evento que yo organizo, pues sí, lo hacemos así, pero no en todos sitios lo permiten, ¿no? Yo he dado muchas charlas en muchos sitios distintos, en muchos escenarios distintos, y no siempre pues te dejan subirte al escenario antes de tú dar la charla para ver aquello y demás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues igual lo puedes ver desde fuera, o puedes ver las fotos en internet, o en fin, puedes hacerte un poco una idea. Sobre todo, yo creo que aquí, como digo, lo importante es reducir el riesgo, ¿no? En particular, pues uno de los temas más habituales aquí es que te falle el PowerPoint o la presentación que tienes. Bueno, pues oye, intenta hacer una presentación sencilla, no utilices animaciones, no envíes el fichero en formato tipo PowerPoint, que sabes que es muy incompatible porque depende de la versión. Pues utiliza pues PDF, que es lo que siempre aconsejo a todos, por lo menos si es de las primeras veces que vas a hablar en público y no se puede probar la presentación antes. Si puedes probarla porque te la puedan reproducir en la pantalla real y el ordenador real donde van a hacerse las presentaciones, pues mucho mejor. Así que bueno, aquí la clave sería la preparación en general de cualquiera de estos aspectos. Ya podemos decir pues que fuera, como digo, el PowerPoint en el escenario, o que llegues con antelación ese día suficiente para poder tomarte un café tranquilamente antes de dar tu presentación. Y en definitiva, ser un poco precavidos y bueno, no evitar los riesgos innecesarios. Pero en cualquier caso, si algo falla, pues no pasa nada. Esto le ha pasado a todo el mundo, incluidos los oyentes que están escuchando en ese momento. Así que bueno, no pasa nada, y por supuesto, yo siempre aconsejo que nunca pidas perdón, que hagas como si nada y te sobrepongas, sigas adelante, y lo más normal es que la gente después ni se acuerde de lo que pasó. Así que bueno, este es el miedo tercero, y vamos al cuarto miedo, que creo que es muy importante también, que es el miedo a pasarte de tiempo. Este es un miedo típico, en particular de, por ejemplo, los foros de inversión o las presentaciones en público de emprendedores a clientes que tengan un tiempo limitado. Ya lo sabéis que se llaman elevator pitch, ¿vale? Que te dan pues pocos minutos, no tienes una hora ni nada parecido. Puedes tener, por ejemplo, 15 minutos, o si es ya mucho, o 8 minutos, también un tiempo habitual, 5, 3, 4. Nosotros damos en Impúlsame 4 minutos en particular a cada emprendedor en el evento de Impúlsame. Y bueno, a fin de cuentas, pues lo que tú quieres es aprovechar al máximo el tiempo que te dan. Es totalmente lógico. Pero a veces sobreoptimizamos este tiempo y queremos aprovechar hasta el último segundo, ¿no? Es como, oye, he clavado el tiempo, ¿no? Es como un gran logro, ¿no? Y como si eso fuera una ventaja. Desde luego, pues puede ser, si te sale bien, que des algo más de información, pero esa información de más que estás dando para ajustar al límite no va a hacer que alguien se convenza en, por ejemplo, invertir en tu proyecto o comprarte o lo que fuera, como ya he dicho anteriormente. Y sí que es verdad que si tienes problemas con el tema del miedo a pasarte en tiempo, pues puede hacerte bastante inseguro, y eso sí se nota. Eso se nota mucho en el lenguaje no verbal, sobre todo en los nervios, en los movimientos y demás, ¿no? En la prisa a la hora de contar tu proyecto también hace que pues las personas que están escuchando no se enteren muy bien de lo que estás contando. Y claro, además, a veces pasa, no todas las veces, pero es imprevisible, de que justo antes de comenzar te dicen, oye, mira, que en vez de los 4 minutos que te habíamos dicho, vas a tener, pues por ejemplo, 3 minutos. ¡Uf! Hecatombe, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Pues esto pasa más de lo que os imagináis. A veces incluso es queriendo para probaros. Así que, ¿cuál es mi consejo? Pues, en primer lugar, evidentemente, la solución más fácil, ya es obvio, estaréis pensando, es no ajustar tanto, ¿no? Practicar con menos tiempo, por si hay algún contratiempo, o hablar mucho más lento de lo normal. Esto, si tienes la costumbre de hablar pues a tal velocidad, pues hacerlo más lento para darle un poquito de tiempo, y así que no tengas tanto texto de decir cuando tengas que ir presentación realmente. Y aún así, pues si quieres ajustar, pues porque quiero aprovechar el tiempo, ¿vale? Haz un plan A que sea el texto ya ajustado y practicado para caber, ¿vale? Pero ten también un plan B. Imagínate, por eso que decíamos antes, ¿no? Porque te recortan un poco el tiempo. Podrías eliminar esa parte del plan A si te hace falta y quedarte con la versión del plan B. De hecho, lo ideal es que tengas varios pitch, varias presentaciones,
para distintos tiempos, ¿no? Esto poco a poco lo irás creando conforme vayan invitándote a distintos foros, presentaciones. Yo he llegado a tener de la misma presentación pues 10 versiones distintas, más cortas, más largas, de 3 minutos, de 5, de 8, de 12, de 15, de 1 hora, ¿vale? Y simplemente lo que voy es resumiendo y obviando ciertas partes. ¿Y cómo recordar cuál es una versión y otra? Pues como decía antes, con las pistas que te da tu presentación, con tu PowerPoint o bueno, lo que utilices detrás, ¿no? Esto, cuando vas pasando, te va indicando que es el punto siguiente que tienes que comentar. Si por lo que sea en esa presentación vas a comentar un punto menos, pues lo quitas del PowerPoint y ya te das cuenta que, bueno, no tienes que decirlo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a pasar ya al quinto, que es el último de los miedos a hablar en público que vamos a ver hoy. El miedo a todo. El pavor extremo. Cuando le pregunto a mis emprendedores de Impulsame me dicen, es que no puedo ir, punto. Algunos son casos extremos, ¿no? Y cuando intentas hablar con ellos, venga, ¿qué es lo que te pasa? Venga, vamos a hablar. Pues no sé, tengo miedo a todo. No sé a qué tengo miedo, a todo. Bueno, hay personas que es verdad que tienen pues, más miedo a hablar en público que a la muerte. Así que bueno, es posible que algún caso de estos haya tenido por allí, ¿no? Y no me lo haya dicho. Es más difícil, evidentemente, tratar este miedo irracional porque no deja lugar. Es pura emoción, es puro nervio. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo principal es tomar distancia del asunto. Es decir, relajarte, pensar en otra cosa, obviar ya que tienes una presentación o lo que sea y, bueno, reflexionar cuando tengas tiempo, no igual en el momento del escenario, pero reflexionar ya tranquilamente sobre por qué te pasa esto, ¿no? Buscar qué motivos hay en ti para que esto te suceda. Es posible que sea algunos de los miedos que hemos visto hoy, o bueno, incluso todos a la vez, o incluso algún otro distinto que no hemos visto hoy. Pero sobre todo, lo importante, en mi opinión, es que reflexiones con objeto de tomar una decisión. Es decir, no de quedarte en el mismo sitio que estás. Plantearte, de verdad, si quieres superar tu pavor a hablar en público, si quieres dar un paso adelante en tu vida, o si por el contrario, pues estás dispuesto a rendirte para siempre, no aprovechar tus oportunidades y, por supuesto, a arrepentirte probablemente de no haber hecho ese evento o esa presentación en el futuro y ya no podrás hacer nada al respecto. Así que, bueno, es un tema ya más personal, más profundo, pero como decía al principio, si yo lo pude superar, pues todo el mundo puede. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y como siempre daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además puedes recibirlo por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, por favor compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con vuestras dudas que me enviáis a info@acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!